Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Es un gusto compartir con ustedes este espacio al cual me ha invitado Mindful Science. Y, y bueno, vamos a recorrer este camino, compartir estos momentos durante los próximos 5 domingos. Estoy muy contenta de poder realizar esta experiencia junto a ustedes. Eh, Así que bueno, eh, los invito a todos a, ahora a comenzar con una meditación para, bueno, para que nos unamos en una misma frecuencia, para acompañarnos. Eh, para mí es muy importante compartirles mi experiencia y bueno, simplemente decirles eso, es mi experiencia, la voy a compartir desde allí. Eh, Así que bueno, nuevamente bienvenidos y bueno, vamos a comenzar. Los invito a colocarse en una posición cómoda, con la espalda recta, pero no tensa, relajada, y a comenzar a inhalar de forma profunda y a exhalar, cada uno a su tiempo, concentrándonos en observar simplemente cómo el aire ingresa a través de nuestra nariz, a nuestros pulmones, y cómo sale. Si vienen pensamientos a nuestra mente, no los peleamos, simplemente los observamos, observamos que están allí, los aceptamos y volvemos a conectarnos con la inhalación y la exhalación del aire que ingresa por nuestra nariz y va hacia nuestros pulmones y desde allí a cada partecita de nuestro cuerpo. Y observamos ese aire que sale con cada exhalación. Observamos cómo sale, cómo se vacía nuestro cuerpo. Si siguen viniendo pensamientos a nuestra mente, simplemente los observamos y nuevamente nos conectamos con nuestra respiración. Vamos sintiendo ese aire que ingresa y que egresa de nuestro cuerpo. Observamos cómo fluye.
Y ahora muy de a poco comenzamos a volver a la aquí, a la hora, a este espacio de encuentro en donde vamos a compartir herramientas de la psicología transpersonal y de la tanatología. Van volviendo, moviendo sus manos, sintiendo su cuerpo. Bueno, ahora eh, voy a comenzar. Les cuento, voy a desarrollar una primera parte en donde les voy a ir contando más o menos, o sea, mi experiencia, qué es la psicología transpersonal, la tanatología y bueno, y algunos otros puntos. Esa va a ser la primera etapa de nuestro encuentro y si quieren, les sugiero que puedan ir, si tienen un cuaderno o una lapicera a mano, que puedan ir escribiendo algunas dudas o algo que les resuene, que quieran compartir o consultar. Y en la segunda parte del taller, eh, ahí lo compartimos y bueno, nos sacamos dudas, interactuamos. Bueno, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha bien? ¿Pueden ver ahí la primer placa? Todo bien, perfecto. ¿Se ve? ¿No sé alguien más? Sí, todo Bueno, bien. Sí, se ve bien y se escucha bien. bueno, muy bien, buenísimo. Bueno, ¿qué es la psicología transpersonal? Primero les cuento un poquito, que creo que ya lo deben haber leído, la invitación a participar de este taller, que yo conozco la psicología transpersonal a partir de una emergencia espiritual que tengo hace muchos años, hace 14 años, y bueno, ahí averiguo y comienzo a asistir a la terapia transpersonal. eh, y luego, bueno, ahí en el centro en donde yo asistía, que es mi psiquiatra y formadora, la doctora Alicia Agüero, me empieza a invitar a diferentes talleres, por ejemplo, de programación neurolingüística, en donde yo pude ir, eh, digamos, desandando el camino de observar desde qué lugar yo estaba mirando, ¿no? Cuáles eran mis creencias, con el cual yo había formado un mapa, digamos, conceptual de mi vida, ¿no? Y bueno, luego se abre la formación en psicología transpersonal y quise ir más allá, quise conocer qué era lo que le había sucedido a mi psiquis,
que había tenido semejantes cambios. Yo me sentía muy contenta, muy feliz y bueno, siempre sabiendo que si aparecían emergencias espirituales, había una forma digamos, de trabajar en ellas, ¿no? Y que bueno, yendo ahí a trabajarlas, atravesando el punto fóbico de trabajarlas, se podía salir, se sale. Entonces, bueno, quise ir a estudiar y bueno, así fue que inicié mi formación en psicología transpersonal. Luego, siempre me interesó mucho esto de que yo tenía y que sentía eh, esta necesidad como de ahondar en qué era la muerte, ¿no? Porque, bueno, por un miedo, yo tenía la muerte como un miedo personal, ¿no? Que es un miedo bueno, que a nuestra civilización y sobre todo a nosotros acá en Occidente, digamos, es algo como que eh, bueno, no, nos ata, ¿no? Esto de ese dualismo, ¿no? De vida y muerte, como si estuviesen separadas. Entonces, bueno, comencé también mi formación en tanatología. Eh, a todo yo lo estudiaba, mi primera profesión es trabajadora social, y dije, bueno, todo esto lo estudio y lo hago, pero para mí misma. Y empecé a incorporar en mis consultas como trabajadora social y como en la pandemia lo aceleró muchísimo, esto de, bueno, empezar a brindarles herramientas a las personas para que puedan hacer uso de ellas bueno, así ir desandando estos caminos, ¿no? De estar mejor y bueno, de ver en qué grupo de creencias, en qué grupo de creencias se habían formado y bueno, entonces allí lo empecé a brindar como un servicio, ¿no? Hace ya 3 años que atiendo en consulta y así que bueno, esa es mi historia como terapeuta. Bueno, vamos a comenzar, les voy a comenzar compartiendo qué es la psicología transpersonal y qué es la tanatología. La tanatología se desprende de la psicología transpersonal, que es una rama de la psicología especializada en el estudio de la conciencia y de los diferentes estados por los cuales pasamos. Surge como consecuencia de los profundos cambios a partir de la física moderna y trabaja con una visión holística de la realidad, viendo al ser humano como una totalidad, o sea, cuerpo, mente, emoción y espíritu. Utilizamos técnicas vivenciales que ayudan a la persona a tomar conciencia de su dimensión cósmica, respetando las creencias religiosas, ¿no? De cada uno, ¿no? De cada... ¿Se dejó de escuchar ahí? Perdón, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ahora sí, bueno. A partir de ahí, hay una persona que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra suiza y tanatóloga, reside en Estados Unidos, es considerada la pionera en tanatología, ¿no? Acá en Occidente, y del abordaje humano y científico de la muerte y del proceso del morir. Es una de las mayores expertas mundiales en la muerte, en personas moribundas y cuidados paliativos. Tiene diferentes libros, después se los vamos a compartir, va a ser parte del ebook que van a recibir todos, van a tener toda esta teoría, eso también se los quiero aclarar, así que bueno, pueden relajarse también y simplemente anotar con lo que resuene. Eh, Ella tiene diferentes libros, La Rueda de la Vida, sobre el duelo y el dolor, La muerte, un amanecer, Vivir hasta despedirnos, son algunos de sus libros. Ella en su primer libro, sobre la muerte y los moribundos, describe 5 estadios que a través de todo el estudio de casos que ella hace, ve que son
que son los mismos, digamos, que todas las personas van atravesando los mismos estadios. Estos estadios son la negación y el aislamiento, la rabia, la ira, la tercera es la negociación, la cuarta la depresión y la quinta la aceptación. En la negación se vive como una defensa temporal para el individuo, ¿no? Que niega, o sea, está incrédulo ante la noticia, se siente incrédulo, dice, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Bueno, esa etapa, bueno, después vamos a compartir, a ver desde qué punto cada uno de ustedes, si quieren, el que quiera compartir, si ha vivenciado una experiencia de muerte cercana, lo ha vivenciado así. Después la segunda etapa es la etapa de la ira, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Eh, una vez que la persona ya, digamos, reconoce que está negando, pasa recién a esta segunda etapa, ¿no? En donde la negación ya no puede continuar y viene la ira, ¿no? Y entonces, bueno, es como la frase típica, ¿por qué a mí no es justo? ¿Mm? La tercera etapa es la etapa de negociación. La etapa de negociación involucra la esperanza que el individuo pueda llegar a tener en que o se retrase su propia muerte o suceda algo, digamos, que le permita volver a compartir con ese ser, con esa persona que ya no está más físicamente, ¿no? La cuarta etapa es la depresión. ¿Mm? La persona se empieza a plantear y empieza a decir, bueno, estoy tan triste que ¿por qué hacer algo si esa persona ya no está? O bueno, si yo estoy atravesando eh, la sensación de cercanías a la muerte, si me voy a morir, ¿no? Y bueno, y después viene la quinta etapa, que ya es la aceptación, ¿no? La aceptación de la persona que dice, bueno, esto tiene que pasar o esto sucedió, no hay solución, no puedo seguir luchando contra la realidad y debería ya prepararme para esto, ¿no? Pero bueno, hay personas que quedan, digamos, a veces ancladas en una de estas etapas, ¿no? Eso, y cada uno a su tiempo, ¿no? Porque bueno, eso es, depende la situación de cada persona, ¿no? Es cómo lo va a ir atravesando y cómo va a ir atravesando cada una de estas etapas. Eh, el doctor Raymond Moody es un psiquiatra americano y publicó su libro La vida después de la vida, relacionado con experiencias cercanas a la muerte. Él realizó un estudio en 150 personas que tenían muerte clínica y destacó 9 experiencias comunes en estas personas. La primera son sonidos audibles como son zumbidos. La segunda es una sensación de paz sin dolor. La tercera son experiencias extracorporales. La cuarta es viajar por túneles. La quinta son sentimientos de ascensión al cielo. La sexta es ver gente o parientes que ya no están físicamente. La séptima es un ser luminoso que les pregunta algo, les hace alguna pregunta. La octava es una revisión de vida, ¿no? Todos comentan que es como si viesen su vida en unos pocos segundos, ¿no? Y bueno, y la última es cierta aversión para volver a la vida, ¿no? Que bueno, cuando se les pregunta, digamos, por qué es porque, bueno, tienen una sensación de paz sin dolor una tranquilidad muy, muy, muy grande. Entonces, bueno, es como que quieren permanecer en ese estado, digamos, ¿no? Así que bueno,
Eh, Después, bueno, ahora les voy a compartir desde este enfoque qué es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos de nuevo, o sea, hablemos sobre la realidad, digamos, sobre la realidad de cada persona, ¿no? Porque la realidad es sentida de forma diferente por todas las personas en los distintos periodos de la existencia. Sabemos, esto que les estaba compartiendo, que el sentimiento de realidad, o mejor dicho, las realidades, depende de muchos factores, ¿no? Como por ejemplo nuestro comportamiento social, estímulos ambientales, nuestra edad, pero sobre todo el estado específico de la conciencia que estuviésemos experimentando en determinada ocasión, ¿no? Entonces, bueno, hay una realidad concreta que pertenece al plano de lo físico y que es percibida por los cinco sentidos, ¿no? Esta realidad concreta tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nosotros formamos de acuerdo a lo que vamos viviendo nuestras creencias, ¿no? Y de acuerdo a esas creencias se van conformando nuestros mapas mentales, ¿no? Y de acuerdo a eso es, bueno, cómo nosotros vamos a estar percibiendo, a qué le vamos a dar mayor o menor importancia, ¿no? Y después tenemos que hablar también de que hay una realidad suprafísica que es percibida por la intuición y la sensibilidad, que bueno, que ya con todos los estudios científicos, ¿no? En los cuales estos dos científicos de quienes les hablé en el inicio, han sido pioneros, eh, nos comparten, ¿no? Entonces nos van compartiendo que hay diferentes estudios, entonces la ciencia y la física moderna nos va mostrando que hay un universo mucho más amplio del que simplemente pueden captar nuestros cinco sentidos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos a partir de todos estos estudios, digamos, de la ciencia y la física moderna, que el ser humano es un ser cósmico que posee un cuerpo físico, ¿no? Un cuerpo físico, emociones, mente. Estos tres aspectos, si el cuerpo físico, las emociones y la mente, están controlados por la conciencia. La conciencia es su parte, es la parte espiritual, eterna, fuera de tiempo y espacio, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. Entonces, desde allí, la perspectiva de muerte es solo un cambio de conciencia, de esta dimensión a otra. Por lo tanto, visto de esa forma, la muerte no existe. Entonces, ¿para qué estudiar la muerte? Entonces podemos hablar de que al hablar de muerte, la primera reacción generalmente que nos provoca es de rechazo. A ver, cuando yo digo la palabra muerte, a ver ustedes que están ahí. Si inhalan y exhalan y yo digo la palabra muerte, ¿pueden chequear qué es lo que sienten? Para que después, bien, después lo vamos a compartir, pero ahí para que, bueno, después recuerden cuando volvamos ahí a trabajar, recuerden a ver qué sienten cuando hablamos de muerte, Ahí ¿no? están escribiendo en el chat. Sí, ahí veo. Bueno, les cuento que yo estoy muy acostumbrada a estar persona y persona y esto de lo virtual es un desafío muy grande. O sea, estoy muriendo a lo presencial y naciendo a lo virtual, les cuento. Así que bueno. Eh, Tristeza, comparte Anne, bien.
descanso. Bueno, generalmente la primera reacción es esto, es como de rechazo, no se quiere oír hablar, y menos estudiar, ¿no? Menos estudiar. Entonces, bueno, desde ya les digo que eh, esta actitud que estamos teniendo todos acá al querer, bueno, saber un poco más sobre la muerte, es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante porque, bueno, nos lleva, digamos, a atravesar y a ver desde otra mirada, ¿no? A verlo y a vivirlo desde otra mirada. Entonces, bueno, por eso nosotros decimos que, o sea, hablamos de esto siempre, ¿no? De que las personas generalmente solo nos cuestionamos qué es la muerte cuando mueren seres queridos o por enfermedades, ¿no? Que podemos llegar a tener. Entonces, ahí recién se empiezan a buscar respuestas sobre el sentido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso para nosotros es muy importante empezar a hablar de esto, digamos, a hablar de la muerte y a hablar de la vida, para prepararnos para todos estos momentos con una mayor tranquilidad, con una mayor seguridad, ¿no? Y así poder vivenciar la vida desde otro lugar. ¿Mm? La vida desde otro lugar. Eh, y bueno, decimos también que es muy importante tener respuestas para estas preguntas para poder convivir saludablemente con las pérdidas naturales de la vida, ¿no? Que todos las tenemos y las vamos a tener, ¿no? Bueno, eh, el miedo a la muerte, de esto que compartían recién algunos, ¿no? Esta sensación. El miedo a la muerte, el miedo al momento de morir es algo natural y nos preserva. O sea, ¿de qué nos preserva? ¿Y por qué es tan útil? Nos preserva y es muy útil para nuestra supervivencia, ¿no? Porque, a ver, eh, desde siempre, o sea, los seres humanos aprendimos, digamos, a sobrevivir porque, bueno, a ver, sentíamos que nuestra vida estaba en riesgo, entonces, bueno, eso nos activaba, ¿no? Por ejemplo, para defendernos, para armar cuevas cerradas, para que no entren osos, por ejemplo, ¿no? Nos activaba el miedo o esa sensación de no tener alimento, nos activaba para decir, bueno, a ver, salgo a cazar, salgo a recolectar frutos, no alimentos, ¿no? Para poder vivir. Entonces, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de que para sobrevivir es muy útil. Entonces, al miedo ahí lo podemos ir integrando, porque podemos ir hablando del miedo, digamos, como una herramienta, ¿no? Entonces, en lugar de dualizarlo, lo podemos ir integrando, decir, bueno, a ver, en ciertas situaciones nos sirve el miedo, ¿no? Nos sirve el miedo para defendernos, nos sirve el miedo para, bueno, para sobrevivir, básicamente. ¿Mm? Entonces, bueno, y este miedo a lo desconocido, por no tener información con respecto a qué habrá del otro lado, iré al cielo o iré al infierno, ¿no? Porque, bueno, generalmente hemos crecido nosotros acá en Occidente, digamos, conectados con diferentes religiones, ¿no? Entonces, las religiones lo que generalmente siempre nos, nos, nos muestran es, bueno, si hago las cosas bien voy al cielo, si hago las cosas mal voy al infierno, ¿no? Entonces ahí también ocurre esto de esta disociación, ¿no? Esta disociación que la vamos proyectando a lo largo de todo nuestro camino, ¿no? Y que tanta, eh, tanto inconveniente nos trae, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, el estudio, la información sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, la intención es que nos dé
paz en nuestra transición, después de nuestra transición, después de nuestra muerte, ¿no? La ciencia tiene muchísimo para decir hoy en día sobre el tema. Las personas que han regresado, que han tenido muerte clínica y han regresado también, ¿no? Que esto que hablábamos recién, que son todos estos estudios que, bueno, que se han ido realizando, ¿no? En estas personas y que nos han compartido toda esta información, ¿no? Y que todas coinciden. Eh, yo creo que el desafío más importante es tratar de vencer este tabú que tenemos sobre la muerte y prepararnos para esto simplemente, para que nos ayude a vivir más plenamente. Porque, o sea, quien teme a la muerte teme a la vida en realidad, porque estamos todo el tiempo en esa disociación, como si fuesen dos cosas separadas, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto yo repito esto y lo voy a seguir repitiendo, eh, que quien teme la muerte teme a la vida, por lo tanto, el trabajo con la muerte nos va a preparar a nosotros, las personas, para la vida, ¿no? Hay muchísimas civilizaciones que no tienen esta disociación, entonces que, bueno, no necesitan hacer este trabajo como nosotros, ¿no? Como para conocer y conectarnos, salir del dualismo y conectarnos de nuevo en esa unión. Pero bueno, después vamos a hablar un poco más sobre esas civilizaciones. Todos escuchan bien, se entiende. Díganme si voy demasiado rápido, si está bien. Bueno, bueno, ok. Bueno, muy bien. Gran parte de todos nuestros miedos en realidad provienen del apego que tenemos. Tenemos miedo de perder el afecto, la consideración de las personas, miedo de perder el empleo, miedo de amar. Porque, a ver, cuando trabajamos como tanatólogos, no trabajamos solamente con el miedo a la muerte, digamos, física de un ser querido o nuestro propio miedo a la muerte física, ¿no? Sino que estamos hablando a diferentes muertes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la muerte de una relación de pareja, la muerte de un empleo, ¿no? De un trabajo. Entonces, muchas veces, cuando no trabajamos y hacemos los duelos sobre todas estas situaciones, no nos permite, al quedar atados ahí, al quedar arraigados a esa situación, nos traba la posibilidad de poder seguir, digamos, con nuestra vida, de poder, por ejemplo, estar en pareja nuevamente, de conseguir otro empleo, ¿no? Porque quedamos atados a esas viejas situaciones, ¿no? Y sin trabajar, sin hacer el duelo, ¿no? De, bueno, de todas esas situaciones. Entonces, bueno, por eso está muy bueno trabajar la muerte, ¿no? Porque hay estamos apegados a muchísimas cosas, las cuales no las registramos, ¿no? Entonces eso nos va eh, trabando poder seguir interactuando, poder seguir creciendo ante nuevos proyectos, ante nuevos desafíos, ¿no? Bueno, así que trabajando es necesario comprender la vida. El miedo a la muerte está directamente ligado al desconocimiento del sentido de la vida. El trabajo con el miedo a la muerte nos engloba un cuestionamiento, básicamente, de cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si hablamos con respecto a esto, ¿no? Esto que hablábamos recién, de que la muerte en la cultura, o sea, en la Edad Media, la muerte era aceptada como algo natural, en cambio, y bueno, como lo siguen haciendo, por ejemplo, diferentes culturas, ¿no? Como la mexicana, por ejemplo, ¿no? Que hacen cultos de la vida y de la muerte, ¿no? Y bueno, y en general la mayoría de los pueblos originarios
que, que no han sido, digamos, que no les ha llegado el modernismo en lo que la información, digamos, esto que tiene el modernismo, ¿no? En donde se muere en terapia intensiva, con miedo, con resistencia, con lucha. Entonces, bueno, todas esas civilizaciones siguen atravesando de manera amorosa y como algo natural, ¿no? Con este sentido de vida, ¿no? eh, el rechazo y la negación a integrar el tema en nuestra cultura nos ha dejado sujetos a creencias transmitidas y no revisadas a la luz de los nuevos descubrimientos, por ejemplo, de la física cuántica. ¿Mm? Entonces, estas situaciones dejan a la persona sin preparación para afrontarla. Entonces, bueno, desde allí es que hoy se está sugiriendo, por ejemplo, que las personas, si están en cuidados paliativos, lo puedan hacer desde sus hogares, desde su casa, ¿no? Porque así, bueno, se sienten en un lugar más, eh, están más cómodos, se sienten más bueno, más en su lugar, ¿no? Y no están, bueno, con todo esto, ¿no? Porque como que la gente con el modernismo se acostumbró a esto de morir en una terapia intensiva o con electroshocks o con cables o con ruidos o con medicaciones, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos lleva básicamente a, bueno, de nuevo a esa disociación, ¿no? Como si fuesen dos cosas separadas, ¿no? La vida y la muerte, y no nos permiten atravesar esa disociación amorosamente, hacer esas transiciones, ¿no? También cuando, eh, por ejemplo, estoy en un trabajo y no quiero, y siento que ya ese trabajo no da para más, o lo sienten las personas que me contrataron, entonces dicen, bueno, queda sin efecto tu trabajo, entonces, bueno, ahí a ver cómo atravesamos cómo atravesamos esa situación, ¿no? Cómo hacemos el duelo, cómo lo vamos atravesando. Igual con una pareja, ¿no? Bueno, a ver, cuánto resisto, ¿no? En ciertas situaciones para no dar muerte, y no dar muerte, digamos, ¿no? A la relación de pareja. Y después, también esto, cuando, por ejemplo, la relación de pareja se disuelve, digamos, al no trabajar y hacer el duelo sobre estas situaciones, quedan las personas ahí con ese apego tan fuerte, ¿no? Que no les permite, bueno, darse permiso para vivir la vida, para poder compartir o seguir compartiendo con uno mismo, básicamente, ¿no? Con amor y paz, para estar equilibrado y desde allí poder compartir quizás con otros o quizás no, pero estar bien con uno mismo. Bueno, por ejemplo, la muerte en las culturas, la muerte en las culturas prehispánicas, por ejemplo, esto que les decía de que México tiene la muerte integrada a la vida. Entonces, esta sociedad es participativa para recibir a los muertos, puesto que también, o sea, hasta en las escuelas, digamos, colaboran con las ofrendas, con diversos elementos, tales como alimentos, veladoras, incienso, licores, fotografías. Bueno, en los que hemos tenido la bendición de poder compartir cuando en México festejan la vida y la muerte, ¿no? Es muy hermoso, muy, muy hermoso. Bueno, colocan fotografías y hacen una fiesta, ¿no? Hacen una fiesta para festejar las personas que ya no están físicamente, pero que están en otro plano, ¿no? Inclusive hasta colocan eh, objetos personales del difunto. Todo ello se prepara con muchísimo respeto por parte de los familiares y de la comunidad, con la interacción de las familias y las comunidades. Y bueno, por eso quizás tenemos también personas que no somos de México la bendición de poder compartir con ellos, ¿no? Que nos han
abierto y nos dejan participar de sus rituales, ¿no? De vida y de muerte. Eh, por ejemplo, en México, esta tradición prevalece muy arraigada en casi todas las comunidades, ¿no? Es una fiesta que celebra a los espíritus de sus antepasados. Es profunda, dinámica y es uno de los hechos sociales más representativos y trascendentes de la vida comunitaria. Estas ceremonias que realizan los grupos originarios representan este encuentro con sus antepasados, ¿no? Así que bueno, es visto de esa forma. También yo los invito por ahí, si quieren, a, a ver algunos rituales, ¿no? de México, ¿no? Que es muy interesante, a ver y a escuchar cómo ellos festejan, cómo ellos comparten. Y agradecen, ¿no? Esto de, bueno, de todos sus ancestros, de haber compartido, ¿no? Con sus ancestros, ¿no? Pero bueno, esto de que este festival que ellos hacen. Bueno, em, ahora les voy a compartir específicamente cuál es mi rol. Eh, Mi rol como tanatóloga es concientizar en el beneficio que tiene esto de entrenarse en tanatología. Tanatología como modo de preparación, ¿no? Estando sanos, ya sea para la transición final de nuestras vidas o también para preparar a los enfermos o para la familia en la separación. Eh, También en caso, ¿no? De que estemos hospitalizados o no. Eh, es muy importante la preparación del personal sanitario también, ¿no? El personal sanitario está en una posición inmejorable en este momento para facilitar el diálogo sobre la muerte entre el enfermo y la familia, ¿no? Entonces, bueno, en mi entrenamiento profesional trabajamos con estos procesos. Estos procesos nos confrontan con los propios, ¿no? Con sentimientos que tenemos no resueltos sobre la propia muerte, eh, con experiencias pasadas de pérdidas de seres queridos. Todo esto es parte del entrenamiento que consiste en revisar todas estas experiencias personales para poder elaborarlas y así integrarlas. Nosotros como totalidad somos un instrumento de sanación y a su vez somos sanados en cada interacción. Por esto las emociones no resueltas y el dolor que tenemos almacenado interfieren y nos conducen a formas protectoras de defensas, ¿no? Destinadas a asegurar que ni la familia, ni el enfermo, ni nos afecten profundamente, ¿no? Por lo que nos pueden limitar en la asistencia llevándonos a tomar como demasiada distancia a veces o hasta parece que tenemos como cierta frialdad en algunos momentos, ¿no? O como si estuviésemos en el otro extremo, ¿no? Pero a ver, eh, eso visto a veces desde afuera, ¿no? Nos comparten eso, visto desde adentro, eh, yo siento integrada esas partes, ¿no? Entonces, no lo veo así, sino que lo siento integrado, entonces por eso siento una tranquilidad muy profunda al trabajar como tanatóloga, ¿no? Con todas estas situaciones que se me puedan presentar como profesional, ¿no? Eh, y bueno, y la empatía está ahí siempre, siempre presente, ¿no? Por nuestros propios duelos, ¿no? Pero bueno, al haberlos trabajado es una empatía diferente. Va de nuevo lo mismo porque deja de estar esta disociación y pasa a haber internamente una integración muy, muy importante, ¿no? Y eso nos permite desempeñarnos más amorosamente, y con mayor cuidado hacia el otro. Por eso nosotros cuando trabajamos y nos formamos como tanatólogos tenemos un entrenamiento permanente
con respecto a una exploración vivencial, emocional nuestra, ¿no? Y no solo cuando nos entrenamos, sino que seguimos yendo a consulta, ¿no? Para limpiarnos o para ver, a ver, aparece un miedo o aparece algo, bueno, tengo que chequearlo con la profesional, el profesional que me atienda, a quien yo consulte, para trabajarlo, ¿no? Bueno, nuestra vida privada sigue estando presente, ¿no? No hay que olvidarse de eso, digamos, nuestra vida privada sigue estando presente de forma permanente en el desempeño de nuestra profesión y por eso es tan importante que nosotros como terapeutas trabajemos nuestras partes vulnerables, que las tenemos, somos seres humanos, así que las tenemos y tenemos muchas, ¿no? Y así que bueno, ahí a, a trabajarlas. Eh, las preguntas de los familiares y consultantes muchas veces pueden impactarnos si nosotros no estamos preparados y no trabajamos en nosotros mismos. Por eso es tan importante que el trabajo más fuerte lo hagamos nosotros en nosotros mismos, ¿no? Y este acompañamiento junto con los derechos de la persona hace que esa persona se sienta seguro, ya que está cubriendo esas necesidades y está sintiendo ese respeto, ¿no? Y siente, por supuesto, el acompañamiento espiritual, permitiéndole hacer el traspaso, ¿no? Con mayor dignidad, ¿no? Estar psicológica y espiritualmente preparados para morir es de extrema importancia para todos, repito, desde mi mirada, ¿no? Ya que, bueno, nuestra cultura nos priva el contacto con la muerte. Vivimos en una ilusión inconsciente de que tal vez eso nunca suceda, ¿no? Y es algo que, a ver, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y claro, la verdad que sí, esto de la inconsciencia, ¿no? Esto de la inconsciencia tomada, vista desde ahí, ¿no? Así que bueno, a las preguntas las pueden ir anotando y las vamos a socializar ahora en unos minutos. Ahora en unos minutos termino de exponer y tenemos ahí un break de unos minutitos y ahí después volvemos para interactuar. Bueno, lo que les decía es que estar psicológica y espiritualmente preparados para morir es de extrema importancia, ¿no? Para todos nosotros. Eh, Nuestra cultura nos ha como privado ese contacto, digamos, con la muerte, viviendo en esta ilusión, ¿no? En esta como inconsciencia de que quizás esto nunca nos va a suceder, ¿no? Todo el aparato y el sistema social, digamos, evita esta confrontación con las familias y con los niños con la muerte, ¿no? Y cuando necesitamos afrontar más adelante estas situaciones, eh, es cuando estamos devastados mental y emocionalmente, ¿no? Porque es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, al no tener la muerte integrada en nuestra estructura psicológica, eh, no nos permite, no la podemos elaborar, ¿no? No nos permite elaborarla porque, bueno, no fuimos preparados en nuestra cultura para esto, ¿no? Entonces, en nuestras relaciones, al ser incompletas y fallidas, postergamos diálogos importantes con nuestros seres queridos y cuando la muerte interrumpe, además del dolor de la separación, se suma la culpa y la impotencia, ¿no? Por no haber podido comunicarnos con esas personas, por ejemplo, haber dicho todo lo que necesitábamos decir, ¿no? Incluso lo vemos que en muchísimas religiones las personas evitan, ¿no? En muchísimas religiones o personas que son tomadas por nosotras como religiosas o espirituales evitan hablar de la muerte, ¿no? Evitan tener ese contacto, ¿no? Con la muerte. Hay un libro que les quiero recomendar, también está en audiolibro, que es el libro de los muertos. Eh,
el libro tibetano de los muertos, que es el primer libro concebido como instrucción completa sobre la creación, que es Dios, que es vida y qué es la muerte en su naturaleza oculta. Es muy interesante, es un libro largo pero muy, muy interesante. Eh, el proceso de, bueno, de la muerte visto desde la psicología transpersonal nos lleva tiempo y puede ser un gran viaje de belleza y luz, dependiendo obviamente de nuestra mirada, ¿no? Y de nuestro trabajo interior. Cuando morimos, al estar identificados con nuestra personalidad, con el ego, nos volvemos víctimas, ¿no? Prisioneros de nuestras propias construcciones mentales que se van afianzando a lo largo de nuestra vida y van permaneciendo largo tiempo allí entonces todo esto nos impide disolver nuestros vehículos mentales y emocionales, ¿no? Que comienzan a eliminarse ya al no estar el cuerpo físico, ¿no? Entonces, al no haberlo trabajado antes, al no haberlo integrado, nos van impidiendo, ¿no? Esto de integrar, ¿m? De integrarnos. Eh, bueno, sobre cuando la muerte nos sorprende, ¿no? Que esto, bueno, cuando cruzamos el umbral, una persona que no ha trabajado en su despertar espiritual o su autoconocimiento, esa distorsión de la realidad para ese ser es catastrófica y es muy difícil ayudarle a cruzar el umbral de su mundo cuando no está integrado a una dimensión cósmica o espiritual, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil el acompañamiento, ¿eh? No es que no se pueda hacer, pero bueno, es muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo yo voy sugiriendo algunas herramientas, por ejemplo, que a mí me han servido muchísimo para poder ir integrando, digamos, estos traspasos que tienen que ver con la meditación, ¿no? Simplemente con inhalo, exhalo, ¿no? Como esta meditación que practicamos al principio, ¿no? Entonces ahí nos podemos acercar a otro enfoque de la realidad, ¿no? Eh, donde podemos resignificar diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, todos estos instrumentos que nos permiten sobrellevar el evento y encauzarlo hacia un nuevo equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio tiene que ver con la paz interior, ¿no? Eh, Al pertenecer a un paradigma materialista y ser dejado a las religiones, el tratamiento del espíritu, como volvemos de nuevo ahí a este tema, ¿no? De las religiones, al pertenecer a este paradigma materialista y hemos dejado todo el tratamiento en manos de las religiones, ¿no? El tratamiento del espíritu, carecemos de experiencias vivenciales propias, ¿no? Trascendentes, que nos amplíen el encuadre sobre la muerte. Entonces, bueno, acá es donde la física cuántica nos demuestra que la materia es el resultado de frecuencias vibratorias y de acuerdo a su velocidad, más lenta o más rápida, permiten que éstas se manifiesten como onda o como partícula, ¿no? Después ahí quizás podamos hacer este ejercicio para que ustedes lo puedan vivenciar en algún momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta velocidad más lenta o más rápida que nos permiten manifestarnos como onda o como partícula, sería lo que tendría que ver con la corroboración científica de nuestra existencia espiritual. Entonces, desde allí la llamada muerte sería el pasaje a nuestro cuerpo espiritual de campos vibratorios acelerados, donde se conserva nuestra conciencia con vivencias y leyes de frecuencias lumínicas. En este abordaje vamos a hacer énfasis
en los aspectos psicológicos y espirituales del proceso del morir, según la psicología transpersonal, ¿no? La psicología transpersonal en este aspecto se basa tiene como, digamos, pilar fundamental el budismo, la mirada budista, ¿no? Los investigadores de la psicología transpersonal y las escuelas espirituales que han estudiado todos estos estados de conciencia nos han dejado un legado, ¿no? Que hoy confirma la ciencia. ¿Mm? Así que, bueno, desde allí podemos hablar de que los cuerpos, hay diferentes cuerpos, ¿no? Entonces está el cuerpo espiritual, ¿no? Somos un alma eterna con una gigantesca sabiduría de miles de vidas vividas y tenemos, digamos, estos otros cuerpos que mueren y forman la personalidad, ¿no? Que es de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, hay un cuerpo físico, biológico, hay un cuerpo al que nosotros le decimos etérico, que son los 4 centímetros que están alrededor de nuestro cuerpo físico, biológico, ¿no? Que es el cuerpo de vitalidad, nosotros le decimos. Pues tenemos el cuerpo astral, en donde están todas nuestras emociones, y un cuerpo mental, ¿no? Que es, bueno, son nuestros pensamientos. Así que, bueno, eh, ahora nos vamos a tomar 5 minutitos para que puedan, si quieren, tomar agua o ir al baño. Nos tomamos 5 minutitos y en 5 minutos volvemos para allí comenzar a interactuar entre todos los que quieran, compartir. Y bueno, y yo les pueda compartir desde mi mirada eh, lo que creo que no está muy lejos de ser una verdad única, sino simplemente es compartirles lo que yo he ido aprendiendo en este desandar de mi camino. ¿Mm? Así que bueno, gracias.